Buenos días, mis amados hermanos. Leer el libro de los Hechos es leer una historia fantástica, extraordinaria. Ver cómo 11 hombres llamados directamente apóstoles por el Señor Jesucristo, a la que se suma un 12º, a mi parecer, que fue el apóstol Pablo. Estos 12 hombres revolucionan al mundo de tal manera que hay diferencia entre los que siguen el camino, es decir, siguen a Jesús, y los que no siguen a Jesús. A los cristianos se los llama cristianos, como un apodo. Ahí están los cristianos. Ahí van los cristianos, porque hacían diferencia entre los que sí y los que no. Se veía la diferencia, se notaba la diferencia. Cada creyente era un misionero. Y de hecho, en una predicación del apóstol, ¿saben? 5.000 se convirtieron. Pero ¿por qué se convirtieron 5.000 así de golpe? Porque, hermanos, la gente, el mundo, veía el cambio, que el cambio era verdadero en los creyentes. Los cristianos. Pero esos cristianos habían cambiado sus vidas. Ahora seguían a Jesús. Querían hacer lo que el Señor Jesús les había mandado. Querían agradar a Jesús. Y despectivamente se los apoda los cristianos. Pero esos cristianos, ¿no?, contagiaron al mundo, y por donde quiera que iban huyendo de la muerte, iban esparciendo el evangelio, e iban convertidos a Cristo. Eso es lo maravilloso. Fíjense, el testimonio de los cristianos atrajo a muchos a la iglesia. Hizo que muchos se convirtieran a Cristo. El testimonio de los cristianos. ¿Podemos nosotros en el día de hoy decir lo mismo? ¿Que el testimonio de los creyentes atrae a los no creyentes? Hoy día, lamentablemente, no. Porque muchos que dicen ser creyentes viven de tal manera que no hay diferencia para nada entre un mundano y el que dice ser creyente. Entonces, ¿cómo evangelizamos? Bueno, hay gente que se está bautizando en las iglesias, lamentablemente porque le gustó una canción, una música, ¿no? Pero no por la palabra de Dios. Porque cuando se les dice, ¿usted se bautizó? Sí, me bauticé. ¿Se arrepintió de sus pecados? ¿Arrepentirme de mis pecados? No. A mí me gusta lo que canta, me gusta su música, me gusta esto, pero yo no tengo nada que arrepentirme. Yo me bauticé porque me gusta ser evangélico, pero no convertido a Cristo. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué? Porque lamentablemente hoy, ¿no?, estamos, ¿no?, apuntando a que las iglesias se llenen, o mejor dicho, los templos se llenen. Sí, y no importa si es con gente que no es convertida, aunque se bauticen y dejen el diezmo y la ofrenda, no importa si son convertidos o no. No importa que se bauticen, ¿no?, y son miembros de la iglesia. Entonces llegamos y el templo está completo, está llenecito, qué bueno. Pero de paganos bautizados o de verdaderos creyentes. Estamos practicando tanto las cosas del mundo, mis hermanos, ¿no?, que no estamos atrayendo al Señor Jesucristo a nadie. Y es lo lamentable. Miren, en Juan 3:16, que tal vez fue el primer versículo que escuchamos en nuestra vida, ¿no? Juan 3:16, ¿no? Leemos, lo sabemos de memoria, pero lo leemos. Dice el Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo. Cuando aquí se refiere a la palabra mundo, se refiere a la humanidad. De tal manera Dios amó a la humanidad, Dios amó al hombre, que envió a su Hijo, a su único Hijo, a morir por la humanidad. El Señor murió por la humanidad. Pero, mis hermanos, debemos concordar que
cuando en la palabra del Señor, como vamos a ver a continuación, se emplea la palabra mundo, en la mayoría de las veces no tiene que ver con el planeta, tiene que ver con el sistema del mundo, un sistema anatema al Señor, sí, con el sistema. Y es de ese sistema que una persona que dice que es creyente tiene que haber salido de ese sistema. No puedo decir que soy cristiano y seguir metido en ese sistema. Veamos una cita, ¿no? En el libro de Juan, capítulo 12 de Juan. Fíjense, Juan 12:31. Dice aquí la palabra del Señor. Está hablando el Señor Jesús. Y dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. O sea, el príncipe del sistema. Del sistema. O sea, el sistema del mundo. Él es el que dirige el sistema del mundo. ¿Sí? Bien, veamos otra cita más. Romanos, capítulo 12. Voy a leer aquí los versos 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2. Así nos dice la palabra del Señor. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, o sea, a este sistema, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis, no os hagáis al sistema. Dice que es vuestro culto racional, que es lo lógico para el creyente. Es lo natural para el creyente. Si una persona dice que es cristiano, ha salido del sistema, no sigue metido en el sistema. Porque si sigue metido en el sistema, significa que no se ha convertido. ¿Y cuál es el sistema? Vemos que es el príncipe de este siglo y el Señor nos exhorta a no ser parte del sistema. ¿Cuál es el sistema? Bueno, mis hermanos, en el sistema, ¿no? Escúcheme, la televisión, la radio, la prensa, el cine, la música, o sea, todo eso es parte del sistema. Pastor, pero todo eso, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Miren, hermanos, hay canciones muy bonitas, con letras muy bonitas, excelentes, pero la mayoría, mientras más avanza el mundo, es anatema al Señor. Proverbios, el libro de Proverbios, una y otra vez nos exhorta, cuidado con los simples, no améis la simpleza. Y se refiere a las personas que simplemente toman la vida y sin examinar. El creyente debe ser un examinador. Sí, examinador. Aprender a discernir entre lo malo y lo bueno. Hay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. El creyente no puede ser tan simple y dejarse llevar. El mundo está o ha entrado a la iglesia, ha entrado al sistema y lamentablemente está haciendo mucho daño, mucho daño. Ese es el mundo. Y yo les pregunto, mis amados hermanos, cuando invitamos a personas a la iglesia, ¿no? ¿Vienen fácilmente a la iglesia? Cuando le decimos que Cristo los ama, pero tienen que arrepentirse de sus pecados, ese creyente, o mejor dicho, esa persona no cristiana, me mira como creyente. Soy un ejemplo para él o para ella. Esa persona ha visto que yo he salido del mundo, que no practico las cosas del mundo. Hoy día lo que se ve más es que el creyente, los días, ¿no? Lunes a sábado, digamos, rara vez saca la Biblia. Vive la vida como cualquier persona no cristiana, ¿no? Y eso, hermanos míos, hace que nuestra vida, siendo hijos de Dios, pierda brillo, pierda brillo.
Y andamos en el mundo como que las piernas nos pesan una tonelada. Como que tenemos una carga en los hombros porque estamos metidos en el mundo. Cantamos sus canciones, letras completamente sucias. Vemos películas solo sucias, novelas sucias. Leemos cosas sucias y pensamos que eso no nos hace daño. Después venimos, Señor, no sé qué me está pasando, no sé qué me está ocurriendo. Señor, no puede ser, mis hermanos. No debe ser así. Si somos hijos de Dios, busquemos las cosas de arriba, dice la palabra de Dios. Busquemos las cosas de arriba. La iglesia del Señor, debe ser una iglesia que no comparta las cosas del mundo. Miren, en la primera carta de Juan, el capítulo 5 de la primera carta de Juan, leo aquí los versos 18 al 20. Primera carta de Juan, capítulo 5, versos 18 al 20. Así dice la palabra del Señor. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Fíjense, ¿no? Dice, el mundo entero está bajo el maligno. Pero la iglesia, los creyentes, ¿están en quién? En el Señor Jesucristo. De manera que sí tiene que haber una diferencia entre el que es creyente y el que no es creyente. Una y otra vez dice, quien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. No venga a decir que usted es cristiano, pero sigue emborrachándose. Usted es cristiano y sigue bailando canciones, música sucia. No puede ser, no debe ser así. Si decimos que somos de Él, debemos andar como Él anduvo, en santidad. Yo sé que a muchos creyentes no les gusta esta palabra. Santidad, santidad. Y como no quieren la santidad, la ridiculizan con aquellos que sí la quieren. Pero hermanos míos, sin santidad nadie verá al Señor. Así dice la palabra. Y debemos enfocarnos en la santidad del Señor. Seguir la santidad del Señor. Miren, en Santiago, libro de Santiago. Voy a leer aquí de Santiago el capítulo 4, el verso 4. Santiago 4:4. Así nos dice el Señor. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Y de qué está hablando aquí Santiago? O sea, que no debo ser amigo, no debo tener amigos que no son creyentes. Bueno, hermanos míos, amigos en cuanto a la comunión, no. ¿Saben por qué? Porque aquí se refiere cualquiera que sea amigo del sistema. Del sistema. ¿No? Sí. Porque hay creyentes que son amigos del sistema. Y dice aquí claro Santiago que el que quiera ser amigo del sistema, o sea, del mundo, se constituye enemigo de Dios. Si usted dice que escuchar canciones malas con letras donde propenden al adulterio, la fornicación, el atropello a las mujeres, de esa música realmente increíblemente sucia. Y usted dice que eso no tiene nada de malo, ir a un lugar donde está escuchando esa música y entrar en borracheras y todo eso, palabras sucias. Usted me dice que eso no tiene nada de malo. Usted es amigo del sistema. Por más que se haya bautizado y recontra bautizado. Pero usted no es creyente. No ha nacido de nuevo. Porque es enemigo de Dios. Enemigo del sistema.
No, no, usted es amigo del mundo, amigo del sistema mundano. El creyente sale del mundo, sale del mundo. Miren, Romanos, capítulo 8 de la carta a los Romanos. ¿Ah? Voy a leer aquí de Romanos, capítulo 8, versos 20 al 22. Así nos dice la palabra del Señor. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿Saben qué tiene a este mundo mal? Muchos hablan, ¿no?, de que el mundo, la capa de ozono se está perdiendo y hay que ir contra las grandes fábricas. Sí, en parte tienen razón. Pero lo que está colapsando este mundo es el pecado que esclaviza, ¿no? El pecado que atropella, que destruye la humanidad, que destruye al mundo. Es el pecado, es la maldad. Eso es lo que destruye al mundo y destruye del hombre al hombre. Dios odia el pecado y el Hijo de Dios también debe odiar el pecado, porque el pecado es lo principal del sistema donde el Satanás es su príncipe. Es su príncipe. Oh, miren, en la misma carta a los Romanos, el capítulo 1, está hablando de una lista de pecados. Nos da aquí, dice, está del verso 29, 1:29 de Romanos. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también que se complacen con los que las practican. ¿A qué se refiere aquí el apóstol Pablo? El Espíritu Santo le llevó a escribirlo. ¿Por qué? Porque hay muchos creyentes, hermanos en Cristo, que no combaten todos estos pecados. Más bien lo aupan, lo patrocinan. Dicen, no es tan malo. ¿Qué de malo tiene? ¿Qué de malo? De vez en cuando debemos una canita al aire. Y practican las cosas del mundo. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Mucho cuidado, ¿no? Hace poco, una persona, ¿no?, que 2 doctorados, no teología y otro es divinidades. Doctorados, ¿ah? Doctorados. Y creo que 2 masterados también. Escribía un artículo, supuestamente cristianos, acerca de, ¿no?, creyentes y la homosexualidad. Que hay de aquellos que hablan contra la homosexualidad. ¿Sí? 2 doctorados, teología y divinidades. Entonces hay muchos creyentes que dicen, pero este hombre tiene 2 doctorados, ¿no? Tiene masterados. Debe ser cierto. Mis hermanos, que falta de discernimiento. No importa si tiene 10, 20, 30, 40 doctorados y 50 masterados, por favor. No podemos nosotros conciliar, entrar en comunión con estas cosas. Dice aquí el apóstol, no solo los que las hacen son los que irán al infierno, sino también los que se complacen con lo que ellos hacen. Es decir, se quedan callados, no dicen nada para no ofender a la gente. Mis hermanos, debemos llamar al pecado pecado. Sí, pecado. El pecado destruye al hombre y al mundo. Hoy día, para no ofender a los demás, no hablemos de pecado, no seamos ofensivos, no andemos juzgando. Hermanos míos, cuánto nos hemos salvado, porque se nos habló claramente
claramente que abandonemos el pecado, que tengamos arrepentimiento por el pecado. ¿Cuántos nos hemos salvado y nos seguimos salvando así? Pero aquel que se le dice, no, lo que tú haces no está muy bien, no te preocupes, Dios te ama. Dios ama, por eso murió en la cruz, por la humanidad. Pero escúcheme bien, cada vez que el hombre peca, se convierte en aquel que en la cruz le dio un puñete en el rostro a Jesús. Sí, eso es lo que hace el pecado. Y si nosotros decimos que el pecado no es tan malo, que no hay que juzgar, hermanos, por favor, el amor de Dios. Jesús, bueno, antes que el Señor, Juan el Bautista, luego el Señor, luego los apóstoles, todos predicaron el mismo mensaje: arrepentíos y creed en el Evangelio, arrepentíos. Y esa palabra debe seguir sonando en el día de hoy. Arrepentíos y creed en el Evangelio. No aquellos de que no digamos nada para ofenderlos. No, el mundo necesita arrepentirse del pecado, convertirse de verdad a Cristo y no abrazar una religión. El Señor Jesús es el mensaje que nos envió a dar, a no conciliar con el mundo, no entrar en amistad con el mundo, sino a gritarle al mundo que tienen que arrepentirse. Porque si no se arrepienten, serán enterrados con su pecado y amanecerán en el infierno. Y eso es lo que Jesús no quiere. Y eso es lo que nosotros los creyentes tampoco queremos. Y debemos seguir dando el mensaje tal como es. Tal como es. Reitero, hoy día hay teólogos que tratan de disfrazar y manipular la palabra del Señor y las circunstancias históricas en que la Biblia fue escrita para aupar y decir que no, eso no es pecado, que el pecado no es tan malo, que el pecado es algo bueno, ¿no? Y es necesario. Sí, hermanos, ¿dónde encontramos eso en la Escritura? Por el amor de Dios, el mundo es encantador, pero cuando el Señor ve que un hijo o una hija de Él trata de estar en el mundo, sabe que el mundo nos hace daño. Sabe que el mundo nos hace daño. Hace poco, ¿no? Hace 2 años, ¿no? Una señorita en su graduación de bachiller le pidió a su mamá: mamá, déjame ir, voy a estar solo un rato con mis compañeros, va a ser una fiesta, pero no te preocupes, yo no voy a participar. Madre, padre, creyentes, la dejaron ir, está bien, tanto le rogaba que la dejaron ir. La dejaron ir. Dice, pero estás máximo hasta las 1 de la mañana, te vienes. Eran las 3 de la mañana, y no regresaba. La llamaban, el celular apagado. Ustedes saben cómo se pone un padre o una madre cuando eso pasa. Se asustaron y fueron al lugar donde era la fiesta, que supuestamente era de personas respetables. Pero ni sus compañeros, ni el lugar donde era la fiesta, no eran creyentes. Entonces, ¿qué resulta? Que habían hecho un ponche con alcohol y habían bebido todos. Y había algunos, entre ellos la señorita, ¿no?, que asistía a una iglesia cristiana evangélica. Es parte de una sociedad de jóvenes. La señorita, completamente ebria, acostada en un sillón. El padre la levantó, la llevó a su casa junto con la madre. Y hermanos, ¿no?, muy triste. El padre me contó llorando: nunca pensé que esto era con los hijos varones, pero no con mi hija. ¿No? Bueno, el asunto comenzó cuando le dieron permiso. Sí, pero es que no podemos ser. Sí, le di. Sí, mientras usted tenga la custodia, usted debe guiar a sus hijos, ¿no? Pero ahora no es el tiempo de castigarla, ni de condenarla, ni de señalarla, sino que con la palabra de Dios y con el poder, la ayuda del Espíritu Santo, haz que comprenda que eso del mundo lo que quiere es destruirla, que al Señor no gusta que sus hijos estén drogados, ni por el alcohol, ni por ninguna otra droga, que eso es parte del sistema, es parte del mundo,
es parte del mundo. Y a veces los creyentes no queremos entender que no somos del mundo. Miren, en Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 17. Evangelio de Juan 17. Voy a leer aquí el verso 14. Juan 17, el verso 14. Leo aquí. La palabra del Señor nos dice esto, ¿no? Pongan atención, por favor. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Fíjense, no son del mundo, no son de ese sistema, como tampoco yo soy de ese sistema. Es lo que está diciendo el Señor. Jesús nunca fue el sistema. Satanás es el que maneja el sistema del mundo, no el Señor, no el Señor. Sigo leyendo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Hermanos, ¿acaso hay algo más fuerte? No somos del mundo, no pertenecemos al mundo, no somos parte de este sistema. No, porque este sistema es contrario al Señor. Todo el sistema es manejado por Satanás. Reitero, la moda, ¿no? La música, el cine, la televisión, ¿no? Todo eso es manejado por Satanás. Él es el príncipe de este sistema. Entonces, el creyente, el Hijo de Dios, debe salir de ese sistema, no meterse al sistema. No debe estar en el sistema. Pero lamentablemente, ¿qué ocurre? No, ¿qué de malo tiene? ¿Qué de malo hay? Y ahí está el problema. Desde que decimos qué de malo tiene, ya es de malo decirlo. Capítulo 15 del mismo Evangelio de Juan. Leo aquí el verso 19. Juan 15, 19. 18 y 19 para tomar la idea completa, mis hermanos. Juan 15, 18 y 19. La palabra de Dios nos dice esto. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. A veces el cristiano quiere que el mundo lo quiera, que el mundo lo ame, que el mundo lo exalte. Pero hermanos míos, que el Señor habló claro, no son del mundo, no pertenecemos al mundo, no somos del sistema. ¿No? Amamos a las personas, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Amamos a las personas, porque queremos que se conviertan, queremos que realmente vengan a Cristo. Amamos a las personas. ¿No? Hace ya algunos años, mis hermanos, pero algunos años, ¿no? De un abrazo, pero un abrazo, de esos abrazos rompecostillas que se dicen. Un hombre entró a la iglesia vestido de mujer, maquillado como mujer. ¿Sí? Habíamos traído para que escuche el mensaje del Evangelio. Maquillado y vestido como mujer. Ese hombre escuchó la palabra de Dios. Aceptó a Cristo como Salvador, arrodillándose adelante. ¿Sí? Arrodillándose. Recuerdo aquel viejo himno, tal como soy de pecador, allí. Y ese hombre lloraba y lloraba. Se convirtió a Cristo. ¿No? Después de haberlo vestido como hombre, bautizándose, cambiando su vida. O sea, he visto eso. Lo he visto. Pero si no le decimos a ellos que deben arrepentirse, ¿cómo? ¿Cómo van a convertirse? ¿Cómo vendrán sin que se les predique? Dice la palabra del Señor. ¿Cómo irán si no se les predica el evangelio correcto, el evangelio del arrepentimiento? Debemos decirles, hermanos, que el Señor murió por ellos, que el mismo que destruyó Sodoma y Gomorra, el mismo que destruyó Sodoma y Gomorra, murió en la cruz para salvarlos ahora, para que se salven,
Porque el Señor no quiere la muerte del impío. Él quiere la salvación de todos. A todo aquel que cree en Él. A todo aquel que cree en Él. Y ese es el mensaje que la iglesia ha dejado de dar. Porque no quiere herir al mundo. No quiere que el mundo la aborrezca. Hermanos, el mundo, para nosotros los creyentes, debe ser un premio que el mundo nos aborrezca. Oh, el mensaje del evangelio en ninguna época es cómodo para muchos, para la mayoría del mundo. Recordemos que el camino del mundo es ancho, ancho, placeres, sexo, alcohol, drogas, es muy ancho, y religión. Ese es el camino ancho. Y no les gusta que se predique que hay un camino angosto. Jesús dijo, ancho es el camino y ancha es la puerta por la cual muchos van al infierno. No importa qué religión profesen, no importa si no profesan religión, pero si rechazan a Cristo, van al infierno. Simplemente es la palabra del Señor. El camino angosto es el camino de Cristo. El camino y la puerta angosta. Y es, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así dice el Señor. Cristo vino por amor, murió por amor y salva por amor. Pero aquel que rechaza al amor, que rechaza a Cristo, si no se arrepiente, va a estar en el infierno. Va a estar en el infierno. Sí, mis amigos y hermanos, este mensaje no es para que usted se asuste. Todo lo contrario. Cristo murió en la cruz para que usted tenga vida y para que la tenga en abundancia. Cristo murió en la cruz para que usted no vaya a morir a esa cruz. Murió en mi lugar, murió en su lugar, murió en nuestro lugar. ¿Acaso hay prueba más grande del amor de Dios? ¿Que su Hijo muera por nosotros? No lo hay. No hay. No existe. Así que por favor, si usted es cristiano, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Si usted dice que es cristiano, debe haber cambiado. Debe haber cambiado. Pero si no ha cambiado, así usted vaya a una iglesia, dé su diezmo, dé su ofrenda y dé una ofrenda grande. Por más grande que sea su diezmo y su ofrenda, si usted no se ha arrepentido de sus pecados, va al infierno. Porque ni el dinero de sus ofrendas, ni el diezmo, lo compra el Señor. La salvación es por arrepentimiento. Arrepentimiento significa volverse. Es decir, me arrepiento. La primera oración que Dios escucha de un ser humano es, Señor, me arrepiento de mis pecados. Es la primera oración que escucha el Señor. Me arrepiento. Sin arrepentimiento, nadie verá al Señor. Bien. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 6. Leo los versos 15 al 18. Fíjense, hermanos, hermanos y amigos, fíjense. Segunda a los Corintios, capítulo 6, desde el verso 15 leo. ¿Y qué concordia? ¿Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Dense cuenta, o sea, ¿qué concordia? ¿En qué se parecen Cristo y Satanás? ¿En qué debe parecerse el creyente con el incrédulo? No hay comunión, no hay. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿No se cuenta? Salid de en medio de ellos y apartaos, y no toquéis lo inmundo. Hace una semana, creo, salió una noticia de que un muchacho, un joven, que era músico, cristiano, había dicho que ahora era homosexual.
Así dice, ¿no? Que salió del closet, pero pertenecía a un grupo de alabanzas cristiano. Dice, ¿cómo es posible? No, no, decían algunos, pero es que así es, ahora es así, ahora es así. No, simplemente no es cristiano. Y a él, no, a este muchacho, a este joven, no se lo ayuda diciéndole, no, es que Cristo no. Hay que decirle la palabra de Dios tajantemente. Tienes que arrepentirte. Tienes que arrepentirte. No rechaces el amor del Señor. Porque si rechazas el amor del Señor, lo que te llevará al infierno es rechazar a Jesús. Y eso es, en resumidas cuentas, lo que lleva a las personas al infierno. El rechazar el sacrificio del Hijo de Dios en la cruz. Sí, Dios no quiere la muerte de nadie. Y cuando me refiero a la muerte, Dios no quiere que nadie vaya al infierno. No es su voluntad. Pero todo aquel que rechaza al Hijo no tiene al Padre. Todo aquel que rechaza a Jesús, que rechaza al Señor Jesucristo, va al infierno. De manera que debe haber una prueba de vida. Si una persona dice que se ha convertido a Cristo, esa persona debe haber cambiado. Porque todos los creyentes tenemos un antes y un después. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Pero si alguno dice que se ha convertido, pero siguen las cosas del mundo, sigue practicando lo del mundo, es un mentiroso. Es un mentiroso. Recibid al Señor. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. El mundo es encantador. Sí, es encantador. El mundo es atractivo. Pero Cristo es el camino, la verdad y la vida. Si usted no halla el camino, está perdido. Si usted no cree la verdad, vivirá una vida de mentira. Y si usted no tiene la vida, simplemente existe, pero no está viviendo. Cristo le ofrece eso. El Señor le ofrece eso. Venga a Jesús. Venga al Señor. Conviértase al Señor. Entréguele su vida al Señor. Eso es lo que Cristo quiere de usted. Tanto amor para salvarlo. Para salvarlo. Pero si usted no quiere, no será porque Dios lo envía al infierno. Es porque usted quiere ir. Porque está rechazando al Hijo de Dios. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Mis amigos y hermanos, el mundo va hacia la destrucción. El mundo va hacia eso. Le llaman progreso. Bueno, el mundo va hacia eso. Pero los que tenemos a Cristo, los que hemos aceptado a Cristo como Salvador, un día vamos a ser arrebatados del mundo. Y eso puede ser en cualquier momento. Cuidado, usted puede ser uno de aquel que habló el Señor. Me dicen, Señor, Señor, no hicimos milagros en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios. Jesús les contestará, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Usted escoja, o está con Cristo, o está con el príncipe de este siglo, el sistema. O está con Cristo, o está con el mundo. No es en término medio. El que no es conmigo, contra mí es. Así dijo el Señor y lo dice. No que mitad mundano y mitad cristiano. O es o no es. Usted escoja de qué lado está. Si el Señor Jesucristo o sigue encantado con las cosas del mundo. Dios lo ama. Y dice la palabra del Señor que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Maravilloso. Maravilloso, Señor. El día que me convertí a Cristo, que en el cielo hubo fiesta. Los ángeles saltaron de alegría. Si usted
entrega su vida al Señor Jesucristo en arrepentimiento, habrá gozo en el cielo también por su vida. Arrepiéntase de sus pecados, porque no hay otra forma de ser cristianos sino ser como Cristo. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Amén.